Bueno, estamos llegando, qué bien. Algunas caritas las conozco por ahí de los talleres. A Flavia te vi por ahí. Qué bueno. No sé si ustedes tienen audio o se pueden dar audio para saber cómo me voy a manejar en relación a compartir la lectura. ¿Ustedes pueden darse audio a sí mismos o lo tengo que hacer yo? ¿Pueden? Perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Primero, bueno, buenas tardes. Qué bueno formar parte de este club de euforia. Siempre me gusta compartir la euforia de las lecturas. Creo que es lo que más me gusta hacer. Yo voy a hacer algún comentario sobre el libro que han recibido en la hermosa cajita. Euforia Lectora. Ustedes... En general yo me manejo así con los talleres, vamos a ver si podemos funcionar de la misma manera. Si tienen algo para comentar o intervenir, hay dos maneras, por supuesto. Una es el chat que tenemos a un costado, por lo menos yo lo tengo ahí presente para estar recibiendo las preguntas o las sugerencias que tengan ganas de compartir, o los subrayados, ¿no? Yo siempre señalo que la lectura de esta manera es una lectura donde subrayamos juntos y juntas, ¿no? Me gusta apelar a otra escritora rusa, yo empiezo lateralmente y voy llegando al libro, no se preocupen. Pienso en una escritora rusa que a mí me gusta particularmente, como escritora de paso mujer rusa, que se llama Nina Berberova, es de los que tuvieron justamente que irse en las tres olas migratorias forzadas que hubo en Rusia, de escritores y de artistas en particular. Piensen que en un momento dado fueron expulsados 400.000, que es una cifra inmensa. Y Nina Berberova, que fue uno de los tantos escritores rusos en el exilio en París, los dos lugares más habitados por este exilio de escritores rusos fueron París y Berlín. Nina Berberova tiene una autobiografía que es un género que con Isaac Babel vamos a estar muy cerca, ¿no? Porque él de algún modo compuso una autobiografía a través de sus relatos, crónicas de vida. Y Nina Berberova, la autobiografía de Nina Berberova se titula, si la consiguen es muy hermosa, El subrayado es mío. Vean qué buen título para una autobiografía. Porque finalmente el subrayado es mío implica que uno va subrayando los días de su vida. Y no es que está regido por una agenda, sino más bien por un subrayado. Es reemplazar la agenda por el subrayado. Y a mí me gusta trasladar el título de la autobiografía de Berberova a estas lecturas que podemos realizar en grupo. El subrayado es nuestro. Y cuando digo el subrayado es nuestro, es porque también motivo a que ustedes, en algún momento, cuando tengamos estos encuentros mensuales a partir del libro que nos llegue de Euforia Lectora, también participen en aquellos subrayados que han hecho de lo leído. Pueden comentarlo, como dije antes, en el chat, o tomar la palabra. La única condición con tomar la palabra primero es no monopolizar la palabra, aunque yo medio que lo voy a hacer. Pero lo que más me importa es que cuando tomen la palabra, abran su micrófono y después al irse lo cierren, porque yo no necesariamente puedo cerrarlo desde aquí o quizás me olvido de hacerlo y empiezan las interferencias del sonido ambiente de cada casa. Así que eso sería un poco el comienzo de nuestro viaje de lectura. Ahora bien, supongo que todos han recibido, no significa que leído, este precioso libro. Con un sí me conformo de asentimiento. Que es un libro, además, tenemos, gracias Flavia,
Es un libro que, como son los libros de esta cajita sorpresa, lo podemos ver ahora en todas las librerías. A mí me daba mucha alegría andar paseándome por Buenos Aires, por ahora se puede, vamos a ver qué pasa, y entrar a las librerías, que también por ahora se puede, que es un poco un polo de atracción inevitable para lo que estamos leyendo, y ver que está Historia de mi Palomar y otros relatos en todas las vidrieras muy presente, cosa que me alegra muchísimo siempre que veo la presencia como novedad de un clásico. Para los que me conocen de aquí, de mis talleres de clásicos, no tan clásicos, justamente, me motiva muchísimo hablar y compartir esta lectura de un escritor de las primeras décadas del siglo XX, que si nuevamente lo tenemos en las vidrieras de nuestro presente, significa que sigue diciéndonos algo de lo que nos está pasando a través, por supuesto, de una escritura con mucho estilo, que es lo que caracteriza a Isaac Babel, un estilo además muy fresco, muy vital, quizás porque justamente Babel, como también muchos escritores argentinos, combinó la crónica, la autobiografía y el relato de ficción propiamente dicho. En ese cruce entre crónica de su tiempo, ¿no? Autobiografía y ficción propiamente dicha, se produce un estilo en Isaac Babel muy casi incluso con reminiscencias prustianas desde el punto de vista de cómo le saca jugo a la memoria. Babel es un gran escritor de la memoria, pero de una memoria, y eso es lo que a mí me gusta en el cruce de estos géneros que acabo de mencionar, es que él cruza la memoria tan fundamental en Rusia de las primeras décadas del siglo XX, estamos hablando no solo de la revolución, no solo de 1917, sino que él viene ya arrastrando el régimen zarista de Nicolás, el zar Nicolás. Entonces, la crónica que hace de su época es muy rica en acontecimientos, en ideología, en tragedia, en cambio, y cruza la memoria del presente, convulsivo, revolucionario, como lo quieran llamar, con la memoria más privada, más íntima de su infancia, de sus primeros pasos. Y ya que estamos ahora muy cerca de Pesaj, hoy fui a la pescadería y la verdad que era un problema ir a la pescadería, una cola de una cuadra, pero bueno, pensando en Pesaj, es un escritor ruso justamente de origen judío, y esto en Rusia es un gran problema. Lo digo por la tremenda persecución que hubo de los judíos, sobre todo en el siglo XIX, justamente lo que tiene la literatura rusa maravillosa, por una parte del siglo XIX, que es el famoso siglo de oro de la literatura rusa. ¿Se está escuchando bien? Digo, yo cuando me largo. Bien, buenísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien la literatura rusa del siglo XIX es lo que todos ustedes quizás o leyeron o conocen o les contaron, porque también uno puede recibir la literatura a través del cuento de las buenas noches, cuando tiene suerte, que se los lean en las buenas noches, es una literatura riquísima, pero bastante antisemita. Créase o no. Dostoyevsky, el gran Dostoyevsky, tenía justamente un nacionalismo y sobre todo un amor a lo eslavo que le permitía o se permitía tener personajes judíos siempre maltratados. Y no es el único. Tolstoy
gran cristiano también, y lo que realmente es bastante terrible, no solo es la persecución de los judíos, sino la matanza. Digo todo esto porque ya cruzamos del siglo XIX, rápidamente el siglo XIX es cuando despunta la literatura rusa. Y eso para que lo tengan bien claro, así como otras literaturas, otras lenguas se manifiestan doradamente en otros siglos, la literatura rusa es una de las últimas en despuntar. En realidad, ¿por qué no pensar que la literatura argentina también tiene su siglo de oro, ¿no? Podríamos incluso conversarlo quizás en otra ocasión, cuál es el momento, el siglo de oro de la literatura argentina. Pero en la literatura rusa el siglo de oro comienza con Pushkin, dicho muy rápidamente, está poblado de escritores hombres, como corresponde al siglo XIX aún. Y entonces, a ver si me sale cronológicamente, para no perder a nadie en el camino. Pushkin, que estamos hablando de 1820-25, que es el primer autor de la literatura rusa, el primer gran autor. Por supuesto que hubo escritores antes de Pushkin, pero Pushkin abre las puertas del siglo de oro, con unos cuentos fantásticos, lo digo doblemente, por el género y por lo geniales, y además es un escritor popular. Fundamentalmente es un escritor popular. Poeta también, por supuesto. En esos tiempos el cruce entre prosa y poesía era mayor. Que a mí siempre lo festejo, el cruce entre prosa y poesía en un mismo autor. Porque en general el escritor que fue poeta o que es poeta le da a la prosa una lírica y una música muy interesante. Doy algún ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Silvina Ocampo en la Argentina. Silvina Ocampo en la Argentina es una gran escritora de relatos, pero tiene la misma cantidad de producción de poesía que de ficción. Y uno enseguida se da cuenta cuando lee un cuento de Silvina, lo poético que resulta. Y cuando digo lo poético no es solamente una metáfora, un ornamento, la belleza de una frase. Lo poético, cuando pensar lo poético es pensar la revelación. Lo poético revela. Mientras que lo narrativo, más bien, busca. Y entonces, Pushkin, en Rusia, gran poeta, gran narrador, vive poquísimo, pobre Pushkin, no llega casi ni a los 35 años, porque se bate a duelo. En aquel tiempo batirse a duelo era una costumbre y muere en un duelo por un amante, y ahí termina su enorme obra de poquísima vida. Y ahí se van a ir sucediendo en el siglo XIX todos los autores que seguramente habrán escuchado nombrar o con suerte leído de Pushkin, y se van dando la posta, además. Eso es lo que me resulta muy interesante de la literatura rusa del siglo XIX. No es un autor aislado aquí y allá. Se dan la mano y se producen amistades muy estrechas. Aquí está más cortado, por ejemplo, el siglo XX, ¿no? Tenemos islotes. Tenemos a Arlt, tenemos a Borges, ¿no? Tenemos a Walsh. Son islotes. Ahí se van dando la mano literalmente. Uno ayuda al que sigue. Entonces, Pushkin ayuda a Gogol. Gogol, para mí, uno de los mejores escritores rusos. Muy entretenido, muy visionario, con muchas contradicciones internas en Gogol. Todo esto lo voy contando para que vean de dónde viene Isaac Babel y de qué se nutre. Gogol, a su vez, tiene una particularidad como autor que es muy interesante, lo que revela en relación a qué significa escribir. Porque escribir no necesariamente es contar lo que uno pensaba contar,
o lo que quiere decir. Muchas veces escribir es casi lo contrario. Y en Gogol, él tuvo una crisis terrible, una crisis incluso religiosa. Se sentía un pecador por lo que escribía, pero no porque se diera cuenta en el momento que lo escribía, sino cuando él escribe una gran novela que se llama Almas Muertas, él cree que está con lo que escribe limpiando su conciencia y retratando el mundo como corresponde, pero la crítica le devuelve un texto de denuncia, de ironía crítica, y siente que el diablo posee su mano. Tal es así que deja de escribir, porque teme que puede llegar a salir de su mano. Miren qué interesante lo que implica escribir. Por eso la libertad es uno de los grandes atributos de la literatura. De Gogol vamos a ir, a ver si no queda a Turgenev. Turgenev es quizás el mayor referente de Isaac Babel. Cuando hablamos de Turgenev ya estamos un poquito más adelantados a mediados del siglo XIX. Turgenev tiene la gran novela rusa que se llama Padres e Hijos, y Turgenev, vale decirlo, es el más europeo de los escritores rusos, gran amigo de Flaubert, admirador de Maupassant, los mismos gustos de Isaac Babel. Isaac Babel comparte, no llega a conocerlo a Turgenev, pero comparte los mismos apetitos literarios que Turgenev, los hereda de alguna manera. A Isaac Babel, para Isaac Babel sus grandes modelos serán Flaubert y Maupassant. Y siempre Cervantes, siempre el Quijote, porque la literatura rusa tiene al Quijote casi como propio. Casi que se confunden La Mancha con la estepa rusa. Después lo podemos elaborar más, y en el libro de Isaac Babel, justamente aparece una edición del Quijote de 1624, ahí en el cuento de Maupassant, si no me equivoco. De Turgenev, ahí ya estamos muy cerca de Dostoyevsky, Crimen y Castigos de 1866, si no me equivoco. De Dostoyevsky se da la mano con Tolstoy, y ya estamos cruzando el siglo con Chekhov. Ya Chekhov pasamos del siglo XIX al XX. Y entonces empieza Isaac Babel a ingresar en el mundo de las letras. Si bien es en los años 20 que empiezan a surgir sus relatos, piensen que Cuentos de Odessa, que es su primer libro de relatos, creo, es de 1923, ya pasaron muchas cosas en Rusia. Y luego, sí, Historia de mi Palomar y otros relatos, que en realidad, si ingresaron en este libro, casi que son cuentos sucesivos desde el punto de vista de una crónica de un iniciado, desde su infancia, digamos, todo lo que tiene que ver con su formación. En ese sentido, es un muy buen libro de cuentos, porque los buenos libros de cuentos muchas veces tienen esta cualidad de poder leer cada cuento en sí mismo, pero también no perder esa alegría que produce la continuidad, y convertirse entonces en una novela hecha de cuentos. Pasa, por ejemplo, con Los Muertos de Joyce, con Dublineses de Joyce, que es un gran libro de cuentos, donde nosotros, si bien cada cuento de Dublineses es completamente independiente, vamos viendo que crece el protagonista sin ser el mismo. Entonces tenemos un cuento que es de la primera infancia, un cuento que es ya más
de la adolescencia, luego ya cómo ingresa a la adultez, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos esta memoria, además memoria marcada por la sensibilidad. Lleguemos entonces al siglo XX. Después de hacer esta muy rápida pasada por el XIX, decirles que el siglo de oro correspondiente al XIX va a cambiar en el siglo XX su denominación y se llamará el período de plata. Y en el período de plata sí tenemos a escritoras mujeres, por suerte, que aparecen, sobre todo poetas mujeres. Dos de ellas muy modernas, como nuestra Alfonsina Storni, digo que también es muy moderna. Las dos grandes poetas son, ahí tenía el libro que las reúne, Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva. Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva. Se las recomiendo, estas dos poetas son impresionantes. Además, el feminismo actual les queda corto en relación a todo lo que ellas mismas promueven. Una, no sé si me acuerdo bien cómo es el apellido, si lo voy a escribir bien. Una es Marina Tsvetaeva, a ver, espere que lo escribo, Marina Tsvetaeva, y la otra Ana Akhmatova. Escrito digamos, en español, por supuesto tiene otra escritura. Hay un libro que no me acuerdo de qué editorial, que tiene a las dos. Marina Tsvetaeva era muy amiga de Boris Pasternak. Boris Pasternak, ya un gran autor ruso, premio Nobel del siglo XX, que es el autor de Dr. Zhivago, también forma parte ya Pasternak de lo que sería la generación de Isaac Babel. Pero antes de adentrarnos bien con Isaac Babel, ya son y 25, yo soy así, bueno, perdón. No sé cuánto tiempo tenemos, en principio serían unos 45 minutos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo redondeamos. Junto a Pasternak tenemos a lo que serían los autores que despuntan en las primeras décadas del siglo XX. Son varias las ramas, porque está el constructivismo. Es bastante complejo el comienzo de la literatura rusa en el siglo XX, justamente por todas las variantes de éxodos, de posiciones ideológicas, pero es muy rico al mismo tiempo en esos tironeos. Piensen que hay todo un grupo muy grande de lo que se llama el formalismo ruso. El formalismo ruso también de 1920, que es propulsor de una disciplina importantísima que practicamos muchos hoy en día, que es la crítica literaria. El formalismo ruso es la fuente de la crítica literaria. Es el momento en que se empiezan a trabajar los textos usando, digamos, la crítica, la lingüística, y muchos de los formalistas rusos se fueron. También estamos en tiempos donde se funda la semiótica, con el formalismo ruso, a su vez. Está Jacobson, que se tiene que ir, Víctor Shklovsky, Víctor Shklovsky es un escritor importantísimo en el formalismo ruso, como pensador y como autor. Y muchos se van a París y a Berlín. ¿Por qué me gusta señalar esta partida? Porque Babel se irá a París un tiempo, pero no va a querer quedarse con los escritores en el exilio. Babel va a querer volver. Le va a costar la vida, nada menos. Pero otros les costó la vida por melancolía, por quedarse afuera. Entonces ahí, quién sabe cuánto vale una vida desde el punto de vista de cuántos años vive uno. Entonces,
Shklovsky es autora, además de un librito que yo trabajo mucho cuando hacemos el trayecto de escritores rusos en mis talleres, que se llama, un libro precioso, se lo voy a escribir acá, bueno, primero les escribo el nombre, que no es tan fácil, Víctor Shklovsky, creo que anda así, no sé si hay una C por ahí, y el libro se titula So o Cartas no de amor. So, porque justamente todos los escritores rusos exiliados en Berlín en general se ubicaban en el barrio del Zoológico. Y este libro, que es un libro precioso, que es una suerte de novela también de la memoria, refiere a todos los escritores que amaba Shklovsky. Y si no me equivoco, también hay una mención de Isaac Babel. Ahora, Isaac Babel se queda con la revolución. Piensen que muchos se fueron por el régimen bolchevique. Babel se queda por la revolución, va a ser uno de los grandes narradores de lo que fue el Ejército Rojo, por ejemplo. Él era cronista, entonces se estaba dando cuenta de lo que ocurría. Por supuesto, formaba parte del Partido Comunista. Todo esto se les vino en contra, ¿no? Después, con los años, se les vino en contra. Pero en un principio, no quiero usar el nombre que nos reúne, pero la euforia de la revolución involucró a estos escritores con la causa, que a veces es muy peligroso. Involucrar la escritura con la causa, porque después es difícil despegarse de lo ideológico, y lo ideológico no es la ficción. O es otra ficción, perdón, o es otra ficción. Entonces, de todas maneras, de muy chiquito, él ya va a presenciar lo que hablé al principio, que tiene que ver con la muerte del abuelo. En ese éxodo masivo que se produce cuando está el zar Nicolás, hay 300 asesinados en donde está Isaac Babel, niño, y uno de ellos es su abuelo o tío abuelo, y aparece en Historia de mi Palomar, en el primer relato, ese asesinato. Ahora, no solamente se trata de asesinatos, sino que también hay una restricción muy grande al pueblo judío establecido por el régimen zarista. Fíjense, si ya leyeron algunos cuentos, como el propio Isaac Babel, contando su infancia. De todas maneras, no literalicen los cuentos en relación a lo autobiográfico. No es que es exactamente su vida. Si bien hay acontecimientos verdaderos, la muerte del abuelo es real. En el momento en que muere el abuelo, eso ocurre en el cuento. Pero también está, y también es real, la cuota zarista para el ingreso de judíos en las instituciones educativas. Que el primer cuento justamente va a lidiar con eso. El cupo de los judíos. Ahora, ya que hablábamos de Pesaj al principio, el estilo de Babel es un estilo de mucha riqueza evocativa. Casi que uno está ahí donde él relata. ¿Por qué? Porque se encarga de traer olores, sabores. Vamos a estar entre arenques, chocolates, sopas. Y además, con una sensación, siempre, no sé si lo vivieron ustedes leyéndolo, o quizás lo leerán y podrán sentir esta presentificación que consigue Babel. No es alguien que está solamente contando su pasado, sino que lo presentifica. Y los presentifica justamente por sensibilidad. Fíjense una cita, ¿no? Bueno, tenía un montón de citas para dar, pero
quiero que quede bien claro el tono de Babel, que tiene que ver con su estilo, es de libertad, de frescura, y donde se combina la iniciación, porque es un niño iniciándose y luego será un adulto iniciándose tanto con su primera prostituta, como su primera lectura, como su primera traducción, va conjuntamente la iniciación con la elección. Elige en la intimidad, elige quedarse. Por supuesto que elige quedarse quizás porque está también acompañado de Gorky, a quien le dedica el primer cuento. Y Gorky ya es un autor que es un faro para Babel en un principio, porque Gorky es el que va a fundar la literatura llamada del realismo socialista. Y va a ser compañero de ruta de Babel. Desde el punto de vista, Gorky era riquísimo como escritor, más allá de lo funcional que le resultó al sistema estalinista, pero un escritor riquísimo. Además, Gorky escribió sobre Chekhov, sobre Tolstoy, un gran escritor. Y fue además el padre literario de Isaac Babel. Entonces, cuando digo que él presentifica, por ejemplo, una página 14, para que vean a qué me refiero, cuando dice: nadie en el mundo valora más las cosas nuevas que los niños. Los niños se estremecen ante su olor, como un perro al olfatear la huella de una liebre, y experimentan esa locura que cuando nos hacemos mayores llamamos inspiración. Y este nuevo y puro sentimiento infantil de ser el dueño de una cosa nueva se transmitía a mi madre. Pero vean qué interesante cómo él ubica en las primeras percepciones lo que luego será la inspiración. O sea, no hay inspiración sin estas experiencias directas de la infancia. Ah, mira qué bien. Bueno, ven, el subrayado lo compartimos. Buenísimo el comentario. A ver si también subrayaste o alguno subrayó otro momento que es, bueno, hay muchísimos momentos para recorrer, pero me voy a un cuento que en particular me gustó mucho. Todos me gustaron. También me gusta el camino donde da cuenta de lo que es un tren. El tren que va de Kiev a San Petersburgo, ¿no? El anteúltimo cuento. Es precioso como la importancia del tren en la literatura rusa. En Kiev también es donde nació, por ejemplo, Irene Neverovsky, para que tengan una idea. De Ucrania también se va Clarice Lispector. Digo, Nabokov es otro exiliado. Para que vean todas las esquirlas de la literatura rusa. En la página 100 del cuento que a mí particularmente me interesó mucho, que es Guy de Maupassant, que es cuando le encargan la traducción o que ayude con la traducción, primero, de qué manera se planta como escritor. Yo insisto, no voy a decir Isaac Babel, voy a decir el narrador del cuento, porque no necesariamente es el mismo. Pero fíjense lo que dice en la página 100. Por entonces, con 20 años de edad, y por eso también este cuento es un cuento de los últimos, porque arranca con 9 años en estos relatos y va creciendo a lo largo de los cuentos, dice: ya por entonces, con 20 años de edad, me dije que prefería pasar hambre, ir a prisión o vagabundear que pasarme 10 horas al día sentado a una mesa de oficina. No había mucho coraje en ese juramento, pero ni lo rompí ni lo iría a romper. La sabiduría de los ancianos vivía en mi cabeza. Nosotros hemos nacido para disfrutar del trabajo, de las peleas y del amor. Habíamos nacido para eso y para nada más. Vean qué interesante, para disfrutar del trabajo, de las peleas y del amor. Como un poco los fundamentos heredados para vivir, para elegir una vida, para elegir una vida. Y luego, en ese mismo cuento,
un poquito más adelante, dice algo bellísimo, digo, para subrayar esta frescura, ¿no?, de la que les estoy hablando. Cuando ve el personaje, a ver, en la página 102, bien, abajo, ¿no? Seguramente, sí, yo también lo subrayé, acá lo tenemos, acá abajo, subrayado, como Mariana. Me gusta esta idea, de traer los subrayados, y vamos utilizando un poco el chat para dar cuenta de dónde cada uno puso el lápiz de sus ojos. Cuando dice, en la página 102, ahí comparto el de Mariana, abajo, entonces le hablé del estilo, del ejército de las palabras. Pensar el estilo como un ejército de las palabras, de ese ejército en el que se pone en marcha todo género de armamento. No hay hierro que pueda helar el corazón humano de forma tan penetrante como un punto puesto a tiempo. Que está muy bien, ¿eh? Parece, no está hablando simplemente de reglas gramaticales o reglas de ortografía. ¿Qué significa un punto puesto a tiempo? La gramática rige nuestra vida, no solamente en el colegio. Y un punto puesto a tiempo es poder separar. Eso es un punto puesto a tiempo. Y poder también separarse. Y no es lo mismo un punto seguido que un punto aparte. Yo, por ejemplo, perdón la autorreferencia, pero escribí una novela que publicó Alfaguara, que se llama Elecciones Primarias, y es una novela donde quise, porque es una novela contada por una niña durante la dictadura militar argentina, quise que no hubiera puntos seguidos. Para mí es una novela que tenía solo que tener punto y aparte, porque en dictadura no se podía seguir, había que cortar. Entonces, por eso les digo, la puntuación es significativa. Y después, es precioso como advierte el personaje, los 29 tomos de Maupassant, dice lo siguiente. Los 29, en la página 103, al lado. Los 29 tomos de Maupassant aparecían en una estantería encima de la mesa. El sol rozaba con sus dedos ardientes los lomos de los libros. 2 puntos. Maravillosa sepultura para el corazón humano. Fíjense la definición de los lomos de los libros. ¿Alguna vez miraron una biblioteca pensando que los lomos de los libros eran una maravillosa sepultura para el corazón humano? Bueno, a Babel se le ocurrió verlo y transmitirlo de esta manera. Después me gusta porque así como eleva a Maupassant y habla de un cuento que a mí siempre me gustó de Maupassant, que no es Bola de Cebo el más conocido, sino que es El idilio. Vieron que lo menciona en ese cuento. El idilio, no sé si lo leyeron, pero es un cuentito precioso de Maupassant, muy, como les decía al principio, de esa manera en que los clásicos nos interpelan a cada rato en el presente, si no, no serían clásicos. El idilio es un viaje en tren de una mujer que es nodriza, ya no se estila, pero pongamos que es una, ¿por qué no pensar en, no sé, una madre soltera que se va a trabajar hoy, en un tren, en un subte, y se sienta al lado de un homeless, de un hombre de la calle, famélico. Y es ese viaje en tren donde ella empieza a inflamársele los senos porque está lejos de su criatura, tiene un dolor de pecho terrible, y el hombre no hace más que mirar esos senos, pero no de una manera sexual, sino como si estuviese viendo su almuerzo. Y el cuento, el idilio de Maupassant, termina con el hombre bebiendo de los pechos de esta mujer y satisfaciéndose los dos, aliviándose los dos, uno al otro, ¿no? Y me encantó que este cuento esté mencionado aquí. Y luego despotrica contra Tolstoy. Por eso Babel es una muy buena entrada para entender a dónde desemboca la literatura rusa del siglo XIX, que les mencioné antes, con todo lo que les dije, no solo del antisemitismo
en la literatura rusa del siglo XIX, sino también con un machismo muy fuerte. La sonata de Kreutzer de Tolstoy es la historia de un femicida. Y cuesta darse cuenta de qué lado está el narrador. Y aquí lo tenemos a Babel animándose a criticar al gran prócer de la literatura rusa del siglo XIX. Bueno, voy a terminar, ya que estamos justo sobre la hora, con este cuento cuando precisamente habla de Don Quijote. Yo les dije al principio que Don Quijote, en cierto sentido, es el texto de origen de la literatura rusa, siendo de Cervantes. Suelo recomendar mucho la mejor película que se hizo del Quijote, que fue realizada en Rusia. La mejor película, o la mejor versión, es de la década del 60, si no me equivoco, 1950 y pico. Se llama The Quijote, y es impresionante como el actor ruso que hace del Quijote es más español que cualquier intérprete que lo haya hecho en España. Y todo el relato en esa película hablada en ruso, porque uno hasta se olvida que está hablada en ruso, de tan quijotesca que resulta. Porque para la literatura rusa, y ahí sí, para el siglo XIX y para el siglo XX y para Isaac Babel, en la figura de Don Quijote ubica justamente la realización de una vida, la creación de una vida. Es el canto a la libertad por excelencia. Para entender esto, en algún momento les propongo que lean el Quijote. Yo suelo trabajarlo en distintos momentos, pero cada uno puede animarse. Yo tuve la suerte de que mi padre me lo leyera de chiquita, un capítulo por noche, y entonces vino con afecto, pero entiendo qué es lo que encuentran los escritores rusos en el Quijote, y piensen que hasta Freud aprendió a hablar en español, aprendió el español, no a hablar en español, para leer el Quijote. Así que bueno, termino este pequeño recorrido, esta manera de compartir que podemos tener aquí, las lecturas de la cajita de sorpresas de Euforia. Nos vemos en la próxima, no sé qué sorpresa nos deparará la cajita. Que anden bien. Gracias. Gracias, Silvia. Chao, chao. Hasta la próxima.